Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? Aquella húmeda mañana de jueves, Clara ya estaba despierta mucho antes que el sol. La luz ni siquiera había tocado las paredes mohosas de la habitación cuando ella ya estaba sentada en el suelo de la sala, con las rodillas marcadas por la dureza del suelo, los ojos entrecerrados por el sueño y el cansancio. La aguja bailaba entre sus dedos heridos, de un lado a otro sobre la tela barata de una blusa de niño que había pedido una vecina. Al otro lado de la fina cortina, la tos de la madre rompió el silencio de la casa. Clara ya ni siquiera tenía miedo. Sabía cuándo era solo una enfermedad y cuándo un grito de ayuda. Ese día, Patricia ni siquiera había conseguido tragar la papilla aguada que su hija había preparado con la poca harina de maíz que quedaba en la lata. El armario estaba casi vacío. El alquiler, 2 meses tarde. Y la sombra de un desalojo se acercaba como una tormenta que nadie podía evitar. Fue en ese escenario donde apareció Marcelo. Llegó sin avisar, como si no quisiera perder el tiempo. Golpeó fuerte la puerta, ya irritado por tener que viajar a ese barrio olvidado, una región que conocía demasiado bien, a través de recuerdos que prefería enterrar. Cuando Clara abrió la puerta, él dio un paso atrás, no por el olor a humedad que se escapaba de la casa, sino por la imagen que vio: un niño con profundas ojeras, el pelo recogido de forma desordenada, las manos marcadas por líneas rojas y una mirada tan adulta que resultaba inquietante. Marcelo frunció el ceño. Preguntó por su madre. «Está enferma, está acostada», respondió Clara sin emoción. Respiró hondo, echó un vistazo rápido a la casa y dijo secamente: «El alquiler está atrasado, no podemos seguir así». Clara no discutió. Ella simplemente miró hacia abajo y volvió a coser. Marcelo se quedó allí unos segundos, en silencio, viendo cómo Clara se alejaba de la puerta y se sentaba en el mismo lugar donde la encontró. No había televisión encendida, no había juguetes esparcidos por todas partes, ninguna señal de infancia en ese ambiente. El silencio era denso, roto únicamente por el sonido de la aguja y la débil respiración que provenía de la habitación de fondo. Estaba acostumbrado a ver a los morosos intentando justificarse, mendigando, poniendo excusas, pero allí no había defensa. Solo una pequeña niña, exhausta, intentando coser su propia supervivencia. Eso despertó algo que no quería nombrar. Impulsivamente, sacó su teléfono celular del bolsillo y escribió algo en la calculadora, haciendo el cálculo del monto adeudado. Entonces, sin decir nada más, le dio la espalda y se alejó, sintiendo el extraño peso de algo que parecía culpa, pero no quería admitirlo. Durante el viaje de regreso, Marcelo no podía sacarse a Clara de la cabeza. Había visto muchos casos difíciles en su vida, pero algo en esa chica lo desarmó. Ella no pidió nada. No intenté manipular. Yo simplemente estaba allí, haciendo lo que podía con las pocas herramientas que tenía. Esa imagen lo hizo retroceder a cuando tenía más o menos la misma edad. Recordó el olor del sofá roto donde dormía, las facturas vencidas encima de la nevera y a su madre, siempre intentando ocultar su desesperación con una sonrisa cansada. También recordó el día en que un alguacil llamó a la puerta y se llevó todo lo que tenían. En ese momento juró que nunca más dependería de nadie y que sería lo suficientemente fuerte como para no sentir nada. Pero ahora, años después, una niña con los dedos heridos y los ojos hundidos lo estaba desmantelando todo sin decir una palabra. Clara, por el contrario, no sabía quién era el hombre que estaba allí. Él solo sabía que era el dueño de la casa y que en cualquier momento podía despedirlos. Volvió a coser, ignorando el dolor en sus dedos, porque detenerse significaba pensar, y pensar dolía más. En la habitación, Patricia llamó suavemente, con una voz tan débil que apenas atravesó la pared. Clara corrió hacia ella, limpió el sudor de la frente de su madre con un paño viejo y húmedo, e intentó hacerle beber un poco de agua. Él no pudo. Patricia estaba caliente,
con fiebre. Clara se quedó parada junto a la cama durante unos minutos, sin saber qué hacer. Había llamado a una ambulancia otras veces, pero los médicos siempre decían lo mismo. La enfermedad era crónica y lo que necesitaba era medicación y descanso. Ninguno de los dos podía permitírselo. Entonces Clara regresó a la habitación, respiró hondo y cogió otra prenda para coser. Al final de esa tarde, el calor parecía haberse pegado a las paredes. Clara sudaba en silencio, con los dedos ya manchados de sangre en las puntas, cuando oyó la voz de su vecina, doña Ivone, llamando desde la reja. Era una mujer grande, siempre con los brazos cruzados y el ceño fruncido, que parecía disfrutar señalando los errores de los demás. «Esta niña vive sola en esta casa. Esta no es vida para una niña», comentó en voz alta para que otro vecino la oyera. Clara fingió no oír, pero lo sabía. Ella sabía que Ivone ya había llamado al Consejo de Protección Infantil semanas antes y que ahora insistía en la idea de que había sido abandonada. Pero no fue así. Ella cuidaba de su madre, de la casa, de las cuentas. Hice lo que pude. Pero el mundo de los adultos parecía sordo a todo esto. La amenaza era real, y Clara la sintió. Ella sabía que en cualquier momento alguien podría llamar a la puerta y llevársela. Esa noche Clara apenas durmió. Se sentó junto a la cama de su madre, escuchando su respiración irregular y mirando al techo, tratando de pensar en una salida. Ya no era solo hambre, ni desgarro, ni dedos heridos. Era el miedo a separarse de la única persona que amaba. Se despertó temprano, antes de que saliera el sol, y sin pensarlo mucho, tomó una decisión que no se ajustaba a su edad. Cogió el único vestido presentable que tenía, arrugado pero limpio, y salió de la casa. Caminó por varias calles, sin saber exactamente dónde encontrar al hombre que había aparecido el día anterior. Preguntó en el supermercado de la esquina, luego en el bar de la avenida. A última hora de la mañana, un panadero señaló: «Marcelo, el dueño de las casas de la calle de arriba, suele quedarse en la oficina, en la plaza central». Clara le dio las gracias con un tímido gesto y siguió adelante, sin pensar en volver atrás. Llegar a la oficina de Marcelo fue más difícil de lo esperado. El lugar estaba lejos y el calor aumentaba con cada paso. Pero ella siguió adelante, firme. Cuando llegó, sudada y con los pies doloridos, vio un pequeño edificio con un cartel que decía «Inmobiliaria Matos Ansía». Entró lentamente, sintiendo la mirada sospechosa de la recepcionista. «¿Puedo hablar con Marcelo?», preguntó en voz baja. La mujer la miró de arriba a abajo con sospecha. «¿Tienes una cita?». Clara meneó la cabeza. «Es urgente». La mujer hizo una mueca, pero antes de que pudiera despedir a la niña, Marcelo apareció en el pasillo. Se detuvo cuando la vio. Algo en la expresión de la muchacha, en sus ojos profundos y decididos, le hizo pedir permiso a la recepcionista y llamarla para pasar. Clara entró sin dudarlo. No tenía miedo. He visto cosas peores. Se sentó en la silla delantera, respiró hondo y dijo: «No vine a pedir dinero. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando, que estoy haciendo lo correcto. Eso es todo». Marcelo se quedó en silencio unos segundos. Su frase fue sencilla, pero impactó profundamente, como un puñetazo en el estómago. Miró a la muchacha que tenía delante y vio claramente al chico que había sido. Solo, asustado, intentando hacer todo bien en un mundo al que no parecía importarle nada. La diferencia fue que él nunca tuvo el coraje de pedir ayuda, y Clara, con 7 años, estaba allí, haciéndolo con una dignidad que desmantelaba cualquier resistencia. «Eres fuerte», dijo, con la voz más baja de lo que pretendía, «y estás haciendo más de lo que la mayoría de los adultos podrían hacer». Clara no sonrió, pero sus ojos brillaron por un momento. Lo que quería no eran elogios, sino reconocimiento. Necesitaba escuchar de alguien que le dijera que no era solo una niña perdida. Necesitaba saber que no estaba fracasando. Después de que ella se fue, Marcelo se quedó allí mirando la silla vacía. La visita de Clara no fue un grito de ayuda, fue una llamada.
Él lo sabía, y también sabía que por mucho que lo intentara, nunca podría volver a ser el mismo hombre que era antes. Cogió su móvil y llamó a la trabajadora social responsable de la zona. Utilizó su nombre, su influencia, y pidió que no se hiciera nada con respecto al caso de Clara y Patricia hasta que estuviera más informado. Quería saber detalles, informes, argumentos. No porque dudara de la situación, sino porque quería entender desde dentro cómo funcionaba este sistema, que tantas veces perjudicaba a quienes más lo necesitaban. Luego colgó, se reclinó en su silla y se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. Sentía algo que no había sentido en años, un deseo de actuar por alguien que no fuera él mismo. En los días siguientes, Marcelo se mantuvo en contacto con los servicios sociales, intentando comprender más sobre el caso de Clara y su madre. No mencionó directamente la petición de la muchacha, pero comenzó a observar los detalles de la situación, como un espectador que de repente empieza a darse cuenta de la trama en la que está envuelto. Poco a poco fue tomando decisiones. Decidió no vender la casa, aún bajo la presión de doña Ivone y los problemas económicos que él mismo afrontaba. Cuando se enteró de que la situación estaba a punto de escalar hacia una posible separación de la niña, fue personalmente al Consejo de Tutela y pidió ser escuchado. Ya no era el hombre que miraba con frialdad el sufrimiento ajeno. Algo dentro de él se había movido irreversiblemente. No era caridad lo que quería ofrecer, sino más bien una oportunidad. La oportunidad de mostrarle a Clara que no estaba sola en este mundo. Clara, mientras tanto, no sabía lo que estaba pasando detrás de escena. Ella simplemente siguió haciendo lo que pudo, y ahora su madre estaba mejorando un poco. Podía tragar algo de comida y tomar algún medicamento u otra cosa, pero el miedo seguía allí, flotando en el aire. El miedo de que en cualquier momento alguien llegara y le arrebatara a la única persona que aún le quedaba en el mundo. Pero había algo diferente. Cuando Clara pasó frente a la casa de Marcelo, sintió que su corazón latía más rápido. Era como si, de alguna manera, él estuviera allí, en algún lugar, observando, preocupándose sin que ella supiera cómo. Y eso, de alguna manera, la hizo sentir más tranquila. No estaba seguro de qué estaba pasando, pero sentí que ahora había algo más en juego, que su lucha por sobrevivir, de alguna manera estaba siendo vista. Finalmente llegó el día en que Marcelo fue a casa de Clara, sin avisar, sin preocuparse por formalidades. Quería ver de cerca cómo iban las cosas, sin intermediarios, sin informes. Cuando Clara abrió la puerta, sorprendida, no sabía qué esperar. Ella estaba más tranquila que la última vez, pero todavía había algo en su mirada, una preocupación que no podía nombrar. Entró, miró a su alrededor y por primera vez comprendió realmente la casa. El polvo, el olor a humedad, la falta de muebles, nada que sugiera que allí había una vida normal. Luego miró a Clara y le dijo: «La casa no se va a vender. Nada malo les va a pasar a ti ni a tu madre». La muchacha lo observó en silencio por un momento. No sonrió, pero sus ojos brillaban con una llama de esperanza que Marcelo no creía ser capaz de encender. En los días siguientes, el milagro que no había creído posible comenzó a suceder. Clara y Patricia no fueron eliminadas. Marcelo se encargó de ello, no por lástima, sino porque sabía que tenía que hacer algo más que simplemente dejar todo atrás. No quería ser el héroe de la historia, pero tampoco quería ser el villano. Cuando los servicios sociales vinieron para una visita de evaluación final, Marcelo estaba allí, junto a Clara, sujetándole la mano firmemente, como si supiera que la vida de la niña estaba a punto de cambiar para siempre. La trabajadora social, que previamente estaba preparada para intervenir y sacar a Clara del hogar, miró a los dos y se dio cuenta de que allí no había abandono, sino lucha, resiliencia y, sobre todo, amor. Pasó el tiempo y Clara comenzó a ver cambios en su vida. No fueron grandes cambios,
pero fueron suficientes para hacerle sentir que ya no estaba sola en el mundo. Marcelo, sin fanfarrias, comenzó a ayudar de manera discreta, no solo con el alquiler, sino también con remedios para Patricia y pequeñas compras de comida que dejaba en la puerta sin que ella supiera de dónde venían. Clara aún no comprendía muy bien qué estaba pasando, pero algo dentro de ella, una buena sensación que nunca antes había tenido, le hacía creer que, de alguna manera, las cosas estaban empezando a funcionar. No fue fácil, pero ahora sentía que tal vez había alguna esperanza para ella y su madre. Pero la gran transformación estuvo en Marcelo. El cambio en él fue profundo y silencioso. No se convirtió en una persona diferente de la noche a la mañana, pero comenzó a actuar con más humanidad, más compasión. Ya no tomaba decisiones pensando solo en el dinero o en lo que sería más ventajoso para él. Comenzó a ver a las personas como seres humanos, con historias y sentimientos, y esto afectó sus elecciones, sus actitudes e incluso su visión de lo que realmente importaba. Todavía tenía su empresa, su negocio, pero empezó a ver su trabajo como una oportunidad para crear algo más significativo. Fue un largo camino, sin grandes gestos heroicos, pero de una transformación interior que, al final, le hizo sentir que por fin estaba haciendo lo correcto. Clara nunca supo de los pequeños gestos de Marcelo. Ella no sabía que cada semana él dejaba una caja con comida y medicinas en su puerta, ni que había decidido pagar todas las deudas de alquiler acumuladas. Para ella, el verdadero cambio fue sentir que la presión por sobrevivir, que antes parecía insoportable, comenzaba a disminuir, aunque fuera un poco. Ella continuó cosiendo, pero ahora, en lugar de hacerlo todo ella misma, su madre comenzó a intervenir y ayudarla en lo que podía. Clara se sintió más liviana, como si poco a poco el peso de sus responsabilidades se fuera compartiendo. A veces, incluso tenía tiempo para soñar, para pensar en cosas simples como la sonrisa de Patricia cuando recibía la comida o la mirada más tranquila que le dirigía su madre cuando se dio cuenta de que, juntas, estaban superando todo aquello. Una fría mañana de invierno, Clara se despertó y encontró una nota dejada por Marcelo sobre la mesa, con una pluma vieja y una letra que apenas podía entender. No dijo mucho, pero sus palabras fueron simples y claras. Eres más fuerte de lo que crees, y tu madre también. Eso fue suficiente para Clara. Ella nunca supo lo mucho que significaba esa frase hasta ese momento. No era caridad lo que necesitaba, ni el reconocimiento del mundo. Ella necesitaba saber que en el fondo alguien creía en ella, alguien que, como ella, se había perdido, pero encontró el camino de regreso, y en esa nota vio un reflejo del esfuerzo y el coraje que había demostrado Marcelo al darle una oportunidad a ella y a su madre, una oportunidad de vivir, tener una vida diferente. Marcelo continuó su camino de transformación, pero ya no estaba solo. Estaba empezando a comprender cuál podía ser la verdadera fuerza de un ser humano. Ya no buscaba solo el beneficio, el reconocimiento o el éxito que siempre habían definido su vida. Se sintió, de alguna manera, más ligero. Cuando pasó por la calle donde vivía Clara, ya no vio solo una casa vieja y sencilla, sino una historia de resiliencia, de amor incondicional. A veces se paraba en la esquina, miraba la casa y pensaba en todo lo que había sucedido. ¿Cómo podía una niña tan pequeña llevar un peso tan pesado sin romperse? La pregunta resonó en su mente. No tenía las respuestas, pero sabía que de alguna manera la historia de Clara y su madre lo había cambiado. Quería devolver algo, pero sin ostentación, sin posicionarse como salvador. Solo quería ser alguien que, con pequeños gestos, ayudara a reconstruir lo que la vida, en su crudeza, casi destruyó. La transformación de Marcelo no fue solo emocional, sino también práctica. Comenzó a involucrarse más activamente en acciones sociales en la periferia, no de una manera grandiosa ni llamativa, sino de una manera consistente.
Comenzó a apoyar proyectos de educación y salud, sabiendo que su cambio personal solo tenía sentido si se reflejaba también en el mundo que lo rodeaba. No quería presumir, pero sentía que había algo importante en dar más que solo dinero. Quería dar dignidad, tal como Clara había pedido, y poco a poco, los pequeños cambios en su vida se fueron sumando hasta convertirse en grandes impactos, especialmente en la vida de Clara y su madre, quienes ya no veían el futuro con tanto miedo. Clara, ahora más segura, comenzó a imaginar un futuro para sí misma, algo que antes parecía imposible. Ella no pensó en ser costurera para siempre. En su cabeza, lo que quería era estudiar, aprender, ser algo más. Su madre, a medida que su salud mejoraba poco a poco, comenzó a animarla más a perseguir este sueño. Aunque todavía había dificultades, la carga que llevaba Clara parecía más ligera. La niña ya no tenía que vivir con el miedo constante de perderlo todo. El simple hecho de saber que podía contar con Marcelo, aunque fuera en silencio, hizo toda la diferencia. Un sábado, meses después de aquella conversación decisiva entre ambos, Clara acudió a la escuela con una sonrisa diferente. Por primera vez, no se sintió inferior a los demás niños. Ella sabía que lo que estaba pasando no era fácil, pero también sabía que tenía la fuerza de una guerrera. Al pasar por la calle donde vivía Marcelo, miró su casa con un sentimiento de gratitud que aún no podía explicar. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero sentía que ahora tenía algo más: esperanza. Y aunque un día la vida le trajera nuevos desafíos, Clara sabía que tenía la capacidad de afrontarlos con valentía y dignidad. Había aprendido que, al final, la verdadera fuerza no estaba en estar por encima de los demás, sino en defenderse uno mismo, incluso cuando el mundo parecía estar en contra de uno. Marcelo, a su vez, siguió enfrentándose a sus propios desafíos, pero ahora con una visión del mundo diferente. Se convirtió en un hombre más atento a las necesidades de los demás, sin buscar reconocimiento. Para él, la mayor recompensa no era el beneficio ni el prestigio, sino la paz interior que ahora sentía al saber que sus acciones contribuían a algo mayor. Todavía estaba haciendo negocios, todavía vivía su vida ocupada, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. La conexión con Clara y su madre le proporcionó una satisfacción que nunca supo que necesitaba. No fue una amistad en el sentido convencional, sino una comprensión profunda y silenciosa de que a veces la mayor transformación en la vida de una persona comienza con gestos pequeños, casi invisibles. La comunidad donde vivía Clara, antes tan indiferente, también comenzó a notar los cambios. La gente notó que la niña estaba mucho más tranquila y segura de sí misma. Algunos todavía se sorprendían por la discreta manera en que Marcelo ayudaba, pero para Clara, él era un ejemplo de que hasta las almas más endurecidas podían ablandarse. Ella nunca lo llamó héroe, pero para ella, él era alguien que había visto su dolor y decidió hacer algo al respecto, sin esperar nada a cambio. Para Clara esto significaba más que cualquier ayuda financiera. Significaba que la verdadera fuerza residía en la bondad y en la capacidad de creer en los demás, incluso en las situaciones más difíciles. Con el tiempo las cosas siguieron mejorando. Clara empezó a estudiar por la mañana, mientras su madre se recuperaba cada vez más. Ella todavía ayudaba en la casa, pero ya no estaba sola en la lucha. El apoyo que recibió de Marcelo le hizo creer que había algo más allá de las dificultades. Sabía que aún quedaba mucho por lograr, pero ahora, cada día, veía a su madre más fuerte, a ella misma más segura y la casa, aunque sencilla, más llena de vida. La vida de Clara, antes marcada por la soledad y el miedo, ahora tenía nuevos horizontes y el peso que cargaba parecía más liviano con cada paso que daba. Marcelo, por su parte, nunca buscó el reconocimiento público de sus acciones. Sabía que el cambio había ocurrido dentro de cada uno de ellos, Clara, Patricia y él. Eso era lo que importaba. Clara sabía que el viaje aún no había terminado. Aún quedaban muchos desafíos por delante,
pero ahora confiaba en que podía afrontarlos. Lo que aprendió durante esa experiencia fue que, no importa lo difícil que fuera la vida, siempre habría una oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar personas dispuestas a ayudar, de ver más allá de las dificultades. Y quizás la mayor lección de todas fue que la amabilidad y la empatía eran fuerzas lo suficientemente poderosas como para transformar cualquier situación. Marcelo, el hombre que una vez parecía tan lejano, ahora era parte de su historia, de su vida. No la salvó, pero le mostró a Clara que con coraje y apoyo era posible transformar incluso las mayores pesadillas en posibilidades de crecimiento y victoria. Pasó el tiempo y Clara, con fuerzas renovadas, empezó a tener más tiempo para ser niña, para jugar, estudiar, aprender. Ella entendió que la vida todavía estaría llena de obstáculos, pero ahora sabía que ya no estaba sola. El verdadero cambio no estuvo solo en la ayuda financiera que recibió, sino en comprender que su valor nunca estuvo en las dificultades que enfrentó, sino en la forma en que las superó con dignidad y coraje. Marcelo, a su vez, continuó su camino de transformación silenciosa, viendo en la sonrisa de Clara y en la recuperación de Patricia la verdadera recompensa a sus pequeños gestos. No necesitaba nada más. Había encontrado la paz que había estado buscando durante años, simplemente cuidando a los demás y haciendo lo que estaba a su alcance. Clara, que ya tenía 10 años, sabía que la vida aún tenía mucho que ofrecerle y que apenas estaba comenzando su viaje. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ella entendió que la verdadera fuerza no estaba en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Y sobre todo, sabía que la amabilidad y el coraje podían transformar cualquier historia, tal como habían transformado la suya. El pasado difícil todavía estaba allí, pero ahora tenía el presente y un futuro en el que, más que nunca, creía que podía ser todo lo que quisiera.